Ok, estábamos en la clase de cardiopatía isquémica y terminamos el sábado de la semana pasada hablando de la angina de demanda, ¿cierto? Y la desarmamos así como desde el punto de vista fisiopatológico y nos quedamos con que se producía un agotamiento de la reserva coronaria asociada a la actividad física, a la mayor demanda del corazón. ¿Ya? Aquí esta diapo es para hablar de otra condición clínica, que es la angina variante, o también como se le llama, ¿cierto? La angina de Prince-Metal, ¿ya? Este tipo de dolor de tipo anginoso se da principalmente en pacientes jóvenes, ¿ya? Clásicamente de madrugada, miren, aquí nos muestran que entre las, qué sé yo, entre las 4, las 6 y las 6 y las 8 de la mañana, ¿cierto? Se produce el mayor porcentaje de casos de estos de angina variable, ¿ya? Muchas veces va acompañada incluso puede quedar hasta con nivel del segmento ST, ¿ya? Y depresiones recíprocas, lo que finalmente eso nos habla de que se está produciendo un fenómeno isquémico que puede ser hasta transmural, ¿ya? Curiosamente, esta angina de Prince-Metal ocurre en reposo, ¿ya? O durante la actividad ordinaria. Pero cuando se hacen pruebas de ejercicio, ¿cierto? No se gatilla el fenómeno isquémico, no se gatilla el cuadro de tipo anginoso por el ejercicio, ¿ya? Hay una alta frecuencia de episodios asintomáticos, ¿ya? Eh, y también podemos encontrarnos con síncope en muchos de estos pacientes, ¿ya? Cuando se hacen los estudios de arterias coronarias de estos pacientes, cuando se hace la coronariografía, están normales, ¿ya? O casi normales. Entonces, eh, no es la placa de ateroma lo que explica este cuadro, ¿ya? En estos pacientes la prueba de frío, ¿cierto? La administración de acetilcolina o ergonomina muchas veces sí pueden producir vasoconstricción. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto no se sabe muy bien. Hay mecanismos propuestos, ¿ya? Los mecanismos como que más apoyo tienen son el fenómeno de la difusión de endotelio, ¿ya? La mayor contractilidad de las células musculares lisas de la vasculatura, ¿ya? Cambio la actividad del sistema nervioso autónomo, regulación del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Grados bajos de inflamación crónica, deficiencia de magnesio y algunos genes específicos que se han visto involucrados, ¿ya? Una enzima que aparece bastante involucrada cuando se va a buscar la fisiopatología de la angina de Prince-Metal es la RO y la ROquinasa, ¿ya? Eh, lo choro de esta roquinasa que hay un fármaco que es el inhibidor de roquinasa que es Fasudil y ha mostrado tener efectos benéficos en estos pacientes. ¿A todo esto conocen? ¿Les hablaron en CENIO o en medicina interna han estado hablando de esto de la angina de Prince-Metal o no? Sí, y lo han pasado también como sinónimos, angina vasoespástica. Exactamente, el vasoespasmo coronario, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué les habla? Christopher, ¿eres tú? Soy Máximo. Máximo, ¿cómo está ahí? Bien, súper. Recién llegando de la clase. Corriendo. Sí, sí. Oye, ¿y, ¿y les han hablado algo de la fisiopatología? ¿Solo les describieron el cuadro clínico? No tanto la fisiopatología, sí la describieron así como general, de, por ejemplo, qué cosas desencadenan el vasoespasmo en la coronaria. Por ejemplo, no sé, Ya, las emociones, las temperaturas. claro, claro. ¿Cierto? El desbalance entre la actividad simpática y parasimpática. ¿Mm? Ya. Entonces, miren, tal como dice Máximo, aquí lo que se produce en estos pacientes, entonces es un vasoespasmo coronario. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere ir a explicar el vasoespasmo, hay que acordarse cómo es que se produce el fenómeno de contracción de la musculatura lisa. Eso lo vimos el día sábado, y por eso lo hice. No sé si se acuerdan, yo dije, se lo estoy comentando por algo. Entonces, estas son las cadenas livianas de miosina, estas son las que se fosforilan y empiezan entonces y empiezan a trabajar, ¿verdad? Entonces, la cadena liviana de miosina puede convivir en una forma no fosforilada. Déjenme cambiar al puntero láser.
puede existir, ¿cierto?, de una forma no fosforilada o puede existir de una forma fosforilada. De ahí que se vuelvan importantes la actividad de las quinasas y de las fosfatasas, ¿ya? La quinasa de las cadenas livianas de miosina es la encargada de fosforilar, obviamente, la cadena liviana, ¿ya? Y esa cadena liviana, y entonces ahí tenemos actividad, ¿cierto? Se activa ahí adquiere actividad de ATPasa la cabeza de miosina. Y la cadena liviana de la miosina puede ser desfosforilada por una fosfatasa, que es la fosfatasa de las cadenas livianas de miosina. ¿Ok? Cuando se desfosforila, obviamente, ¿cierto? Pierde actividad de ATPasa. Y acá, si ustedes se fijan, es que aparece esta enzima ROC, que es una quinasa Rho dependiente, por eso es ROC. ¿Ya? Entonces, miren, ya esto es lo mismo, pero aquí estamos hablando con otra imagen del rol que tiene roquinasa. Cuando la cadena liviana está fosforilada, hay contracción. Cuando la cadena liviana está desfosforilada, hay relajación. Quien produce esa desfosforilación es obviamente una fosfatasa. Y esa fosfatasa, y aquí llegamos, esa fosfatasa es activa en la medida que está desfosforilada. ¿Sí? Por lo tanto, en la medida que la roquinasa la fosforila, la fosfatasa queda, obviamente, fosforilada y pierde actividad. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? disculpe, no, o sea, eso de la roquinasa no entendí bien eso. Ya. Lo que pasa es que esto tiene que ver un poquito con los mecanismos moleculares para intentar explicar el vasoespasmo. Y como yo les decía en una diapo anterior, la actividad de Rho, ¿cierto? Y de la roquinasa, por lo tanto, de la quinasa Rho dependiente, se han visto involucradas asociadas a la fisiopatología del Prince-Metal. ¿Ya? Para que se produzca entonces esta angina variante, este vasoespasmo coronario, debiéramos estar acá, ¿cierto? En un estado de cadena liviana de miosina más bien fosforilado, ¿sí o no? ¿Sí? Y por lo tanto, debiéramos tener una fosfatasa de miosinas más bien fosforilada, porque está inactiva. Cuando se fosforila, al contrario de otras proteínas que uno muchas veces ve, cuando la fosfatasa de miosina está fosforilada, está inactiva. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿quién fosforila a la fosfatasa de las cadenas livianas de miosina? Es esta quinasa dependiente de ROC, la roquinasa o ROC que aparece. ¿Ya? Por eso habíamos dicho que había fármacos o hay fármacos que bloquean la actividad de roquinasa. Si tú bloqueas y que han mostrado beneficio en estos pacientes. ¿Por qué? Porque si tú bloqueas la actividad de roquinasa, en el fondo vas a tener una fosfatasa de miosina que está ¿sí o no? Fosforilada. Y si tienes una fosfatasa de miosinas que está desfosforilada, se mantiene inactiva. Profe, entonces cuando la fosfatasa de miosina está fosforilada, ¿pierde su actividad ATPasa o la mantiene? Que me perdí en esa parte. La fosfatasa lo que hacen es retirar grupos fosfatos. Ya, pero entonces cuando está fosforilada, ahí ¿Cierto? pierde su actividad ATPasa. Es que más que perder actividad, ¿de quién estamos hablando? ¿De la fosfatasa o de la cadena liviana de De la miosina? miosina fosfatasa. Es que, de nuevo, la miosina fosfatasa, más que tener actividad ATPasa, ella se dedica a desfosforilar un sustrato, que en este caso es la cadena liviana de la miosina. Ah, ya, ok, ahora sí. ¿Ya? Ya, profe,
pero si se le da ese medicamento que usted dijo que disminuía el RO, si no o inhibe el RO, o me confundí, disculpe. Roquinasa inhibe la actividad de la cadena fosfatasa, ¿cierto? Fasudil, en ese sentido, es un inhibidor de la roquinasa. Ah, ya, sí. Pero entonces, en ese caso, ¿habría mayor contracción? Sí, tienes razón, tiene razón. Entonces, Fasudil es un estimulador de la actividad roquinasa. Sí, tienes todo. ¿Quién dijo eso? Ah, Catherine, ya, profe. Ya, Sí, ahí me gracias, Kate. Sí, quedó bien, claro. gracias por hacer ver el punto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, a mayor actividad roquinasa, dejamos a la fosfatasa más bien fosforilada eh, y por lo tanto inactiva. Ahí sí lo dije bien, ¿o no? Sí, supongo. Sí, está un poquito real. Ya, pero más o menos me quedó claro. Espérate, déjame pensarlo, porque esto Lo- hoy día sí un día. Mauricio, lo dijiste bien, pero está bien que lo digáis de nuevo. Sí, ya. Lo que nosotros queremos en estos pacientes es que haya relajación de la musculatura lisa. Para eso tenemos que tener una cadena liviana de miocina desfosforilada. Es decir, necesitamos una miocina fosfatasa activa, ¿cierto? Es decir, la fosfatasa miocina tiene que estar desfosforilada. Ahí está. Si tiene que estar desfosforilada, la actividad de roquinasa tiene que estar inhibida. Inhibida, sí. Yo te iba a decir lo Ahí mismo. sí, Inhibida. ahí sí. Lo había dicho bien al inicio y después me confundí. Sí, falta el rato. Ahí sí. ¿Cata? Ya, sí, ahora sí. Ya, ahora Sí. sí, ¿cierto? Mejor decirlo. Sorry por el Sí, sí. lapsus. O como lo dijo hace un ratito, viéndolo de otra manera, para cuando pues, se produce ¿cómo se llama? La constricción, o sea, cuando existe una angina de Prince Metal, está una roquinasa muy activa, porque disminuye la miosina fosfatasa, por lo tanto está contraído nuestra cadena. En otras palabras. Es lo mismo. ¿Y te parece? Sí, ¿ya? Ahora, eh, aquí, ¿cierto? Una geografía coronaria de un paciente que estaba haciendo un evento de esta angina de Prince Metal, ¿ya? Ahí se aprecia el segmento que está, digamos, donde está disminuido el paso de medio de contraste, y en la otra imagen, en B, ¿ya? El mismo segmento de la coronaria después que al paciente se le administró nitroglicerina, ¿cierto? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual la nitroglicerina genera la relajación? Porque se comporta como un donador de óxido nítrico, ¿ya? Y el óxido nítrico entonces genera la relajación de la musculatura lisa. ¿Mm? Ya, esta es otra. Fíjense, se llama angina de demanda con arterias coronarias normales y sin espasmo. ¿Ya? O también se le llama angina microvascular, o también le ponen también lo conocen como el síndrome coronario X. ¿Lo comentaron o no? Sí, lo llamamos síndrome X. Ya, genial. O angina microvascular también. También. ¿Sí? Un dolor intenso de tipo coronario, ¿cierto? Pero no en la mañana y en reposo, sino que durante el esfuerzo. ¿Ya? Desde un punto de vista clínico se parece mucho más, por lo tanto, la presentación del cuadro se parece mucho más al de la angina por demanda. ¿Ya? Pero los estudios de las arterias coronarias son coronarias normales o prácticamente normales. ¿Ya? Y las pruebas para inducir el espasmo coronario son negativas. Esto se da principalmente en mujeres, con una relación de 5:1, ya en relación a los hombres. Aquí es mucho más confuso, ¿sí? Y los mecanismos propuestos son hay como muchos y como que ninguno apoya tanto consenso, ¿ya? Respuesta de vasodilatación al óxido nítrico disminuida, ¿ya? Contracción inadecuada o dilatación arteriolar insuficiente, ¿ya? Y esta contracción inadecuada o la dilatación arteriolar insuficiente y estaría generando un flujo sanguíneo inadecuado y eso es lo interesante acá,
se produce a nivel de microvasculatura, entonces hay pequeñas porciones del corazón que están isquémicos, rodeado de un corazón que está absolutamente normal, lo cual puede ser bastante problemático, porque desde un punto de vista electrocardiográfico, ya puede pasar absolutamente desapercibido. ¿Mm? Los mecanismos propuestos tienen que ver con desbalance del sistema nervioso autónomo, ya menos disponibilidad de óxido nítrico, disfunción a nivel del endotelio coronario, pérdida de cierta alteración hacia abajo, una pérdida de lo que es la reserva coronaria. ¿Mm? La disfunción de endotelio por sí sola nos lleva a vasoconstricción, eso ya lo vimos en el primer semestre, ¿ya? Y fíjense que ustedes, diabetes mellitus también se ha ido transformando en un factor de riesgo para el desarrollo de este síndrome coronario X, ¿ya? Y esta imagen la puse solamente para que sepamos, ¿ya?, que la hiperglicemia por sí sola es capaz de generar disfunción endotelial. ¿Ya? Y entonces, asociada a esta disfunción endotelial, se produce una disminución de la capacidad vasodilatadora y un aumento de la capacidad vasoconstrictora. ¿Sí? Lo que les decía, se fijan que los mecanismos propuestos así como son muchísimos, ¿ya? Ninguno de ellos así como que genera tanto apoyo y como que ninguno de ellos logra explicar adecuadamente el concepto de este síndrome coronario X. ¿Mm? Y eso es un poquito, este gráfico como que resume lo que habíamos hablado, así es que no voy a empezar a leerlo varias veces, era solamente para que nos quede claro que hay muchas teorías que intentan explicar el tema este de la angina, ¿cierto? El síndrome coronario X. ¿Mm? Ya. Una condición interesante asociada al fenómeno isquémico, ¿cierto?, es que se produce una pérdida de contractilidad, pero no solamente una pérdida de contractilidad, sino que también hay una alteración en lo que es el fenómeno del lucitropismo. O sea, hay un trastorno de la relajación de ese corazón. ¿Ok? Y entonces aquí es que aparece otro fenómeno interesante, que es el concepto del corazón atontado, o el corazón de piedra. ¿Lo conocen? ¿Se los han nombrado? Sí, ese también lo mencionaron. Ya. ¿En medicina interna o en semio? No, ahora en medicina interna. Ya. ¿Y les dijeron de qué se trataba? Sí lo dijeron, pero yo no me acuerdo porque no he llegado a esa parte de estudiar la clase. Pero mencionaron ese, el del miocardio atontado, también el del divernado. El miocardio hibernante, ¿cierto? Que es la que vamos a hablar también. Ya. ¿Qué es el corazón, el Stunet, que sí, como dice ahí, ¿cierto? El corazón de piedra, el corazón atontado, tiene que ver con una sobrecarga de calcio en ese corazón. ¿Ya? Recuerden que el calcio debe aumentar durante el sístole, pero debe necesariamente disminuir durante el diástole para que se separen las fibras. ¿Ok? En estos corazones atontados se producen sobrecarga, se altera el manejo del calcio, se produce la sobrecarga se mantiene durante el diástole y eso le impide al corazón relajarse adecuadamente y el corazón queda duro. Chicos, y esto sí yo puedo dar fe de eso porque mis corazoncitos cuando hice mi tesis de magíster estaban todos atontados pues, durante el fenómeno isquémico. Entonces, como los agarráis y está, pero así es de verdad como agarrar un pedazo de bistec, así muy, muy duro. ¿Ya? Y eso es importante porque finalmente esto determina que hay un trastorno en la funcionalidad del ventrículo, ¿ok? Hay un deterioro en la funcionalidad ventricular y si nos vamos como a los mecanismos fisiopatológicos, cuando el corazón está atontado, el mecanismo fisiopatológico para explicar esa menor funcionalidad ventricular es principalmente una disfunción diastólica secundaria a una incapacidad para manejar adecuadamente el calcio. ¿Ya? Frente a una repercusión entonces posterior a isquemia, incluso menor a 15 a 20 minutos, la función ventricular queda disminuida por un periodo de tiempo. ¿Ya? Es la principal causa de muerte precoz después de una resucitación exitosa. ¿Ya? Si el flujo se establece completamente, en horas puede restablecerse la normalidad. ¿Ok?
si el flujo se establece pero queda con algún grado de limitación, podemos tener un corazón en túnel por hasta 24 horas. Pero después de ese tiempo el corazón recupera su normalidad adecuadamente, ¿ya? Eso tiene que ver con la síntesis de proteínas nuevas, tiene que ver con el restablecimiento de ATP, tiene que ver con normalización de la función mitocondrial y por lo tanto con un manejo adecuado del calcio. ¿Ya? ¿Cómo se explica la sobrecarga de calcio durante durante la isquemia? Oye, recuerden por favor, cuando les preguntemos con el doc, ¿cómo se explica la pérdida de la función ventricular en el paciente que se infartó? Desde un punto de vista de los mecanismos fisiopáticos, se explica por disfunción sistólica, porque hay un corazón muerto, ¿sí? Un pedazo de corazón muerto. Durante el fenómeno isquémico, también hay, o también se puede producir inestabilidad hemodinámica. Pero esa inestabilidad hemodinámica, miren, no se explica por disfunción sistólica, sino que principalmente, o no tanto, no se explica tanto por disfunción sistólica, sino que principalmente por disfunción diastólica. ¿Ya? Y eso tiene que ver con esta sobrecarga de calcio que habíamos comentado. ¿Por qué se sobrecarga con calcio? Eso tiene que ver con la activación de las vías anaeróbicas, ¿cierto? Para que el corazón produzca ATP, pero las vías anaeróbicas nos llevan a un aumento de la concentración de ácido láctico, ¿ya? Empieza a aumentar la concentración de protones y eso inhibe a la propia vía de la glicólisis, por lo tanto los protones hay que sacarlos, ¿ya? ¿Quién saca el protón? Es el intercambiador sodio-protón. Entonces ahí logramos sacar el protón de la célula. Súper bien, pero metemos un sodio, ¿sí o no? Ese sodio eventualmente lo podríamos sacar con la bomba de sodio y potasio, pero la bomba de sodio y potasio demanda qué cosa para funcionar, ATP, y estamos en una condición de isquemia, por lo tanto hay poco ATP. ¿Cuál es la posibilidad entonces? Sacar el calcio con la ayuda de el cotransportador sodio-calcio. ¿Mm? El cotransportador sodio-calcio. Ahora, si ustedes se fijan, el cotransportador sodio-calcio ya aparece como funcionando al revés, porque efectivamente lo puede hacer para los dos lados, ¿ya? Puede meter sodio y sacar calcio, o puede, ¿cierto? Funcionar, va a depender básicamente de la gradiente con que esté funcionando, ¿ya? Entonces, lo que ocurre acá es que sacamos sodio, pero en el proceso ingresa calcio. Calcio que luego no lo podemos manejar adecuadamente porque tampoco tenemos ATP para sacarlo con la bomba de calcio. ¿Ok? Eso finalmente, ¿a qué nos lleva? A que se nos va sobrecargando esta célula con calcio durante el fenómeno isquémico. ¿Ya? Y como hay calcio durante el sístole y durante el diástole, no damos la posibilidad para que las cadenas de miosina se separen de las fibras de actina y por lo tanto nos encontramos con un músculo incapaz de relajarse, que es lo que le ocurre a este corazón atontado. Como el corazón además no se relaja bien, como se relaja lento, no se relaja bien, se llena poco. ¿Ok? Y como el volumen telediastólico es bajo, el volumen expulsivo también es bajo. Y por eso la inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? ¿Estamos o no? ¿Sí? ¿Queda claro o no mucho? ¿Sí, profe? ¿Sí? Ya, bacán. Acuérdense, disfunción diastólica durante el periodo isquémico, disfunción sistólica cuando el corazón ya está infartado. El corazón hibernante hay una disminución del flujo moderado, o se puede producir por una disminución del flujo moderado en miocardio subendocárdico, ¿cierto? Pero que se prolonga por periodo de tiempo más prolongado, sin que progrese a la lesión celular irreversible, lo cual es evidente, porque si no, que nos vamos hacia el lado del infarto, y el corazón hibernante, si bien funciona mal, es un corazón que todavía funciona, por lo tanto es corazón que está vivo, ¿ya? Esto genera adaptaciones en los cardiomiocitos, ¿cierto? Que para evitar el daño intenso, empiezan a trabajar menos, se produce cambio en la expresión proteica en ese cardiomiocito, ¿ya? Y lo interesante acá es que el periodo de tiempo por el cual se mantiene la disfunción en este corazón pueden ser, ¿cierto? Como dice ahí, hasta meses después de que se restableció el flujo de sangre. Se ha visto que hay incremento en el tejido conectivo, ¿cierto? Es un corazón más duro, más fibrosado, más difícil de relajar.
¿ya? Podemos tener pérdida de cardiomiocitos por fenómenos apoptóticos, ojo, ¿ya? Con hipertrofia compensadora. Hay cambio en la expresión proteica, de manera similar a lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca. El doc ya nos va a hablar de eso, del fenómeno del remodelamiento. Hay menos consumo de oxígeno mitocondrial, eso tiene que ver con estos cambios semiprotectivos de los que habíamos hablado, ¿ya? Y lo otro que se ha visto es que hay una upregulation también en proteínas de citoesqueleto, ¿ya? Todo esto entonces altera la relación flujo sangre-trabajo, flujo de sangre versus trabajo en reposo y la capacidad de respuesta después de una isquemia. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Se establece el corazón hibernante, aquí se soluciona el fenómeno isquémico, el flujo sanguíneo aumenta, ¿ya? Pero en este caso la disfunción se mantiene por periodos de tiempo mayor. ¿Ya? Esto que ya lo habíamos hablado el primer semestre, ¿cierto? Siempre es bueno recordarlo, los tipos de placa y su relación con la angina. Si bien un trombo formado en una placa estable, ¿cierto?, genera oclusión mayor por un efecto geométrico, lo cual es cierto, ¿ya? Hay menos arteria libre, por lo tanto la formación de un trombo nos debiera generar más compromiso, ¿ya? Desde un punto de vista estadístico, las placas que más se accidentan son las vulnerables y no las estables, ¿ya? Entonces, por eso es que son más peligrosas, eso ya lo habíamos dicho en la clase respectiva. De ahí que aquella placa estable la asociamos principalmente a la angina por demanda y la placa inestable la asociamos a la angina inestable, ¿ya? Esta me parece que es la última, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces cuando generamos una oclusión coronaria aguda, entre paréntesis, y total? ¿Ya? O no, más que total. ¿Qué ocurre cuando generamos una oclusión coronaria aguda? Es súper difícil de predecir. Es súper difícil de predecir, ¿ya? Porque ahí dice aguda, pero si es aguda, va a ser distinto que si se produce en un periodo de tiempo más prolongado, ¿ya? Va a depender del estado de salud previo de las coronarias. ¿Les hablaron en medicina interna de los vasos colaterales, chicos, o no? No, eso yo no lo recuerdo. No sé si mis ¿No? compañeros. Ya. Resulta que en el corazón hay vasos sanguíneos colaterales. ¿Ok? Eso se supone que uno nace con esos vasos sanguíneos. ¿Ya? Pero en condiciones normales esos vasos sanguíneos no se desarrollan. ¿Ya? ¿Por qué no se desarrollan? Porque si estas arterias están normales, se los voy a dibujar con otro color. Acá. Ahí vasito, se supone, dice la teoría, que nosotros ya nacemos con estos vasos colaterales, solo que no adecuadamente desarrollados, ¿ya? O no desarrollados de manera importante. ¿Por qué no se desarrollan? Porque si tenemos un sistema de arterias coronarias normales, la presión que hay en este punto va a ser igual a la presión que hay en este punto, ¿sí o no? Porque la sangre fluye igual por todos lados. Por tanto, no hay un gradiente de presión. Y si no hay un gradiente de presión, la sangre no se mueve por el vaso. Eso ustedes lo saben. ¿Qué pasa si nosotros generamos una placa acá? Una placa estable que va creciendo lentamente en el tiempo. Si va creciendo lentamente en el tiempo, esa placa estable y va fluyendo de manera importante, ¿qué ocurre con la presión en este vaso? Ustedes, porfa. Si tenemos una placa acá, si tenemos una placa acá, ¿qué ocurre aquí con la presión en ese vaso? Va a ser Como mayor, la va a ser placa menor, va es a ser progresiva, igual. se ¿Qué mantiene cosa? normal, se mantiene normal hasta que se agote la reserva coronaria. No, 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 no. No me confunda los conceptos. ¿Quién fue ese? Máximo, ¿fuiste tú? Sí, Ya, la presión cae. El flujo se mantiene normal gracias al consumo, gracias al agotamiento, gracias a la utilización de la reserva coronaria. Pero la presión cae. ¿Ya? Lo que pasa es que el flujo se mantiene a pesar de la caída de la presión por el mecanismo de la autorregulación.
¿Sí o no? Sí, profe, que quizás no escuché bien la pregunta. Ah, ya, dale. Bueno, pero cae entonces la presión acá. Y si cae la presión acá, si cae la presión acá, ya no va a ser igual la presión en este punto que en este punto, ¿sí o no? Y si la presión es más baja acá que acá, ahora sí tengo un delta P en este vaso colateral. Y como ahora sí tengo un delta P, ¿qué ocurre? Flujo de sangre. Y entonces ahí empieza a crecer este vaso colateral. Y estos vasos colaterales pueden crecer, desarrollar musculatura, pueden hasta desarrollar estos receptores, ¿cierto?, que detectan el pH y la concentración de potasio en el medio. ¿Cachai? ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que cuando tienen ustedes una placa, ¿cachai?, en un corazón que ha ido creciendo lentamente, esa placa le dio tiempo al sistema de los vasos colaterales para que se desarrollaran. Por tanto, la velocidad con que se instaura el, la velocidad con que se instaura el fenómeno isquémico también es importante, ¿ya? Las demandas metabólicas del corazón, ¿ya? A mayor demanda metabólica, un mismo nivel de isquemia, obviamente va a generar más daño. El estado de salud previo al corazón, ¿ok? Otras cosas, si hay o no antecedente de hipertensión, si hay o no aumento de la actividad simpática, porque todo eso supone cambios en la actividad metabólica de ese corazón, ¿ya? En general, entonces, decimos que cuando la oclusión es aguda y completa, ¿ya? Los cardiomiocitos pueden estar vivos hasta 20 minutos, ¿ya? Cuando llegamos a los 20 minutos, todavía están ahí en etapa de lesión celular reversible. Si el fenómeno isquémico dura más de 20 minutos, inevitablemente vamos a progresar hacia el infarto de miocardio, ¿ya? Si antes de 20 minutos restablecemos el flujo de sangre, este corazón, ¿cierto?, estos cardiomiocitos, esta región, va a volver a su funcionalidad normal, aunque ya sabemos que va a pasar por un periodo de disfuncionalidad asociado a la contractura que tiene que ver con la sobrecarga de calcio, y eso es lo que se conoce como el corazón de piedra o el Stunner, ¿ya? Y eso era lo que les quería comentar, lo que me faltaba de esta clase de cardiopatía coronaria. No sé si les quedó claro. Profe, soy yo Christopher y Christopher, tengo una duda. La foto no la entendí bien. Intento buscar la lógica y no la entiendo. ¿qué cosa? La foto, que está justo frente a nosotros. Ya. Corazón previamente sano, acá arriba, ¿cierto? ¿Estáis viendo cómo muevo el puntero, no? Sí se ve, profe. Ya. Se produce una oclusión total. En este caso esto debe ser un modelo así como de coronaria, de arteria descendente anterior, que es como se ocupa mucho en condición experimental. ¿Qué ocurrió? Perdimos capacidad contráctil, ¿cierto? Perdimos capacidad de relajarnos. Y se está dañando el tejido, ¿ya? Eso es lo que importa. Menos 20, dice acá, menor a 20. Y acá se desapareció el fenómeno oclusivo. ¿Cachai? Que lo que hacen es pasar una aguja de sutura rodeando a la arteria descendente anterior. Y luego así como con un pedacito de manguera de suero, puede ser, ocluyen, ¿cachai? Le hacen un nudo y ocluyen. Y ahí genera la isquemia, ¿cachai? Si antes de los 20 minutos se libera el fenómeno oclusivo, ¿cierto? Y se reperfunde el tejido, vamos a quedar un rato en Stunner, pero después de un rato, fíjate cómo se contrae, nos ponen ahí flechitas distintas, ¿te fijas, Christopher? Aquí, Sí se para ve. mostrarnos que hay una disfuncionalidad en ese corazón. Pero después de un rato vamos a tener un corazón acá abajo funcionando tan bien como el que estaba funcionando acá arriba, ¿ya? En cambio, si el fenómeno de oclusión total aguda dura más de 20 minutos, necesariamente el territorio que fue irrigado por esa arteria, ¿cierto? Que fue posteriormente ligada a ese territorio, murió. Y ahí, por lo tanto, tenemos un infarto de miocardio. Ya, profe, sí, ahora sí entendió. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Excelente. Ok. ¿Más dudas, más preguntas? ¿No? Profe, Sí. a mí ¿Quién es? saltaron varias dudas.
yo, Catherine, podría preguntar al final de la clase mejor para no atrasar. Sí, dale, no hay problema. Ahí al Ya. final nos quedan unos minutitos, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. No hasta las 9 de la noche, pero sí, no hay problema. Sí, Hay que sí, no, no tanto tampoco. un ratito. Ya no sé, era una exageración. A las 9 tengo que estar comiendo ya pizza con Martín. Ya, pues descansamos 5 y nos vamos con la clase de infarto del doc. ¿Ya, profe? Listo. 17:04, acaba de cambiar a 17:09, ya 17:10, 6 minutos. Doc, usted con su clase ya Sí, instalada ok. para que empecemos Sí, y voy sea a- lo más